En el contexto, pero en este momento le damos la bienvenida al licenciado Fernando Castro, experto en temas de inmigración. Licenciado Castro, gracias por atender el llamado de TN23. Me gustaría iniciar con preguntas básicas que nos hacemos la mayoría al tener conocimiento de casos como este. Primero, ¿por qué la tardanza a la hora de la repatriación de los cadáveres? ¿De quién depende? Y segundo, ¿por qué no todos los cuerpos en un solo viaje? ¿Por qué es que esto va de manera gradual? Bueno, buenas tardes. Gracias por tomar en cuenta este espacio para tratar el tema migratorio. Realmente la existencia de protocolos que deben verificarse es una de las prioridades que deberían realizarse, ya que una de las tardanzas es la identificación de los cuerpos. Y recordemos que en Estados Unidos, por ser una situación de investigación y un caso federal, pues toma un plazo mayor. Pero lo que sí hay que recalcar que las autoridades de Guatemala deberían ante una situación de muerte de migrantes y que se sabían que muchos estaban sin documentación, deberían haber enviado a lo que es INACIF o el RENAP a realizar el apoyo para la identificación de los cuerpos. Esto hubiera facilitado mucho la identificación y empezar a hacer la plena identificación de los migrantes fallecidos. Eso es uno de los casos que debe tratar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el segundo, recordemos que estos son por viajes privados que se les están contratando y se debe a los espacios. Lamentablemente, el gobierno mexicano vemos una diferencia muy grande que repatrió a sus connacionales con la ayuda de la Fuerza Aérea Mexicana. Yo creo que en ese sentido, ante una colaboración de solicitarla al gobierno, hubieras podido ser trasladados de una forma mucho más rápida y evitarle esta espera de casi un mes a los familiares de los connacionales que lamentablemente murieron por las altas temperaturas que existen en la frontera sur de Estados Unidos y que aún continúan, y que por esa misma razón debería de crearse campañas de divulgación tanto por el MINEX como por CONAMIGUA para advertir de estos serios problemas que pueden suceder con la pérdida de las vidas humanas de valiosos guatemaltecos. Lamentable, definitivamente, y como usted indicaba, pues aumentar la agonía de estas personas, la pesadilla de por sí saber de que uno de sus seres queridos ha fallecido y ahora tener que esperar todo este tiempo para finalmente recibir los restos y ofrecerles cristiana sepultura. Licenciado Castro, importante también hablar del tema como tal, no únicamente refiriéndonos a la tragedia de San Antonio, Texas. El inmigrar a Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, es un derecho que tenemos todos como seres humanos, tratar de evidentemente darle calidad de vida a nuestra familia a través de nuestro trabajo. Sin embargo, tampoco podemos obviar la realidad. En este momento es muy difícil penetrar la frontera de Estados Unidos de manera irregular, pero eso adelantándonos hasta el momento ya de haber llegado a la frontera de Estados Unidos, los riesgos a lo que se exponen los guatemaltecos en este momento en las zonas fronterizas y sobre todo, creo yo, principalmente en México, tomando en cuenta que el crimen organizado tiene copadas varias de las fronteras. Es correcto, y en ese sentido es lo que le enfatizaba, que tanto las instituciones vinculadas al tema migratorio deberían de realizar campañas informativas sobre lo que son los riesgos de la migración, en lo que pueden haber venta de órganos, prostitución, trata. O sea, es una infinidad de situaciones que no se le da enfoque verdadero y humanitario de los riesgos que van a atravesar. Y en esta situación, les soy sincero, hay una oportunidad de poder brindar más de 42 mil millones de dólares que están para generar 15 programas y 114 proyectos con un programa de desarrollo integral para generar empleo en Guatemala y evitar que esta gente pueda viajar y arriesgar su vida. Es una obligación que se tiene de poder enfocar cómo son los procedimientos para poder obtener estos beneficios por parte de las personas. Con esto mermaríamos la migración, porque es una oportunidad grande. El hecho de arriesgar en una forma irregular y sobre todo con coyotes que les engañan a las personas diciendo que pueden llegar a la frontera sur y obtener el asilo, eso no es cierto. Es un proceso muy largo y en ese sentido el hecho de no tener empleo o estar en la pobreza no son requisitos que van a ser aceptados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Vemos que a la fecha son más de 60,000
personas que han sido retornadas tanto de Estados Unidos y de México, y de los cuales 11.200 son menores de edad. Esto hay que enfocar que la migración está incrementándose cada día. En el año 2021 en Estados Unidos fueron capturados más de 1.700.000 y en el 2022 van más de 1.600.000. Se superan más de 3.100.000 personas en lo que va ya de 2 años, en lo que fue capturado en 8 en el tiempo de Barack Obama. Esta situación muestra que las condiciones de la frontera sur no han cambiado y los peligros son mucho mayores debido a la situación que se está dando por tratar de contenerlo y que están forzando a que lleguen por otros caminos que son mucho más peligrosos y que pueden arriesgar la vida, como el lamentable caso de los 53 migrantes que murieron asfixiados por las altas temperaturas y que las mismas continúan. Licenciado Castro, las cifras que usted menciona son realmente alarmantes de la cantidad de guatemaltecos intentando llegar a Estados Unidos, de la cantidad de guatemaltecos que han sido retenidos por el gobierno de Estados Unidos, pero seguramente habrá también algún subregistro y grave. Me refiero a personas que partieron de Guatemala, quizá murieron en el intento por llegar a Estados Unidos, quizá fueron asesinadas en México y sepultadas en una fosa común, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Quizá sus familiares nunca dieron aviso a las autoridades, que no tienen conocimiento de dónde está su familiar. Es correcto. En el caso se lleva un registro de lo que han podido encontrar cuerpos de migrantes fallecidos de alrededor de 300 personas en lo que es el desierto de Arizona. Es una situación lamentable y en este caso habría que orientar que las personas pueden presentar una denuncia en el Ministerio Público de Guatemala para poder iniciar las investigaciones de buscar los paraderos de estas personas a través de México o Estados Unidos. Es algo que debería enfatizarse de que es una opción que hay para que estas personas puedan identificar. Una recomendación que les hago es que a cualquier migrante que viaje a la frontera sur, en el cuero cabelludo pueda apuntarse el número de teléfono de algún familiar, ya que en un momento determinado de fallecer o de no hablar el idioma castellano, pues las autoridades al hacerle una revisión médica pueden encontrar ese número y comunicarse con los familiares. Y en este caso podría agilizarse el trámite para la identificación, como sucedió lamentablemente en el hecho de los 53 migrantes que fallecieron en San Antonio, Texas. Es una recomendación que debe tomarse en cuenta para poder facilitar la identificación de las personas. Por supuesto, cualquier recomendación con esta base definitivamente va a ser muy importante, sobre todo para las personas que tienen planeado viajar a Estados Unidos de manera irregular. Pero antes de hablar de eso, licenciado Castro, usted mencionaba hace unos momentos al inicio de esta entrevista la necesidad de crear esas campañas urgentes para hacer entender a todas estas personas los riesgos que hay en este momento de tratar de llegar a Estados Unidos de manera irregular. Sin embargo, esto tendría que ir evidentemente de la mano con la oportunidad de empleo, un punto también muy importante que tocaba usted, porque la campaña puede ser muy buena, puede ser a nivel nacional, pero si no les ofrecemos como país una oportunidad de empleo y donde realmente van a poder sacar a sus familias adelante, de todas formas estas personas van a tratar de llegar a Estados Unidos. Es correcto, en el sentido, por eso le digo que hay que enfatizar la oportunidad que hay del programa de desarrollo integral, que son 42.000 millones de dólares para desarrollar 114 proyectos. Es una opción que está establecida desde el año pasado. También los 2 programas que están Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro, de lo que es el programa mexicano, en donde ya en El Salvador y Honduras son más de 10.000 personas en cada país donde han sido beneficiados. Yo creo que es una oportunidad que el gobierno puede brindarles para que la gente pueda generar desarrollo, y eso es lo que nos hace falta, porque mientras la situación no cambie, en la falta de empleo y no hay desarrollo en el país, la gente continuará migrando, y sobre todo ahora vamos a ver que las condiciones son muy distintas a las personas que están dentro, porque eso es un tema por aparte, pero para tratar de ingresar a la frontera sur en estos momentos es sumamente difícil. Son miles de personas que están siendo retornadas tanto a México como a los países centroamericanos, y esto veremos cifras mucho más elevadas, pero por la misma razón debe de enfocarse el gobierno en brindar esas campañas de información para poder orientar de los peligros de la migración y en el sentido de advertir que pueden fallecer sus seres queridos y un dolor más grande, porque el mismo hecho de regresar ya retornados
van a estar en peores condiciones de las que se fueron. Y eso realmente hay que resaltar también. Por supuesto, en el mejor de los casos, cuando retorna, licenciado, quedan con deudas impresionantes, no digamos, comparando ahora con lo que ocurrió con estas 53 personas que lamentablemente fallecieron en su intento por vivir el sueño americano y de todas formas sus familiares terminan con esas grandes deudas. Agradecemos entonces al licenciado Castro, gracias por estar con nosotros hablando.